Les quiero presentar a Boira, es una de mis mascotas. Y hola Boira, hola. Y también les quiero presentar a Max, es mi segunda mascota. Hola a todos. En los tiempos que estamos viviendo actualmente, la verdad que es muy necesario tener verdaderamente concientizarnos sobre lo que es la empatía. Necesitamos ser personas empáticas. Aunque muchas veces no pasemos las circunstancias y los procesos que pasan otras personas, pero es necesario que seamos personas empáticas para poder ser personas que podamos de una u otra manera mejorar nuestro entorno, mejorar nuestras familias y mejorar un poco lo que es la sociedad donde vivimos. Les animo definitivamente a ser personas empáticas. Gracias a todos por el apoyo, por el cariño, por todo ese amor que habéis demostrado a través de los videos, que he subido. Muchas gracias a todos los que han visto mi primer video de mi historia como emigrante en España. Después de 20 años he decidido contar mi historia. Uno de los motivos que me motivó al contar mi historia como emigrante en España fue cuando yo miré un video de un niño que ahora se ha vuelto viral, bueno, tiene muchos seguidores. Él vive actualmente en Estados Unidos y contaba su historia, cómo a su padre lo habían deportado y él se había quedado solo con su mamá allí en ese país. Y la verdad que eso me hizo motivarme a contar mi historia. ¿Por qué? Espero que mi historia les ayude a muchas personas que quieran emigrar o que han emigrado y que están viviendo experiencias similares o iguales a las que yo he vivido. Así que por eso he decidido contar mi historia. Como creadora de contenido ahora, les animo también que compartan este video y cada video que voy subiendo, que lo puedan compartir para que no sabemos si estas historias que uno pasa le pueda servir a otras personas, a las personas que quizás han emigrado o quizás personas que están pensando emigrar. Así que les animo a compartir mi video para que este video sea visto por muchas personas más y que sepan de lo que es emigrar a otro país. No es fácil, que cada uno vive sus experiencias. Y les iré contando poco a poco cada experiencia que he vivido en todos estos 20 años, que fue desde llegar al aeropuerto hasta el día de hoy. Para que conozcan un poco de mi historia, de mi origen, he contado en la parte 1 de mi historia como emigrante, esta es parte 2, he contado de qué origen vengo. Vengo del segundo país más pobre de lo que es Centroamérica. Soy centroamericana en España. Así que no ha sido fácil mi recorrido. Espero que cada experiencia que yo cuente en este canal les sirva. Piensa que si tú no has emigrado, si tú no te has movido de tu país, no viertas una opinión de aquellas personas juzgándolos el por qué se vienen a tu país o se van a otro país. ¿Por qué? Porque tú no conoces realmente el origen, la situación o las circunstancias que esa persona ha tenido para salir de su país de origen. Porque realmente cuando eres un emigrante en otro país, realmente vives experiencias que en tu vida las has vivido. Una de las experiencias que conté de mi origen fue que yo vengo de una familia, como ya les comenté, de 10 hermanos y con mi padre y mi madre éramos 12. Entonces uno de los comentarios que me llamó la atención, que yo dije que en la mesa de mi casa nunca había faltado lo que son alimentos, que nunca les había faltado nada. Hubo un comentario que dijo que cómo íbamos a pasar necesidad siendo tantos. Quiero decirle a esta persona que dijo esto, que no todos los países, aunque seas una familia tan grande, hay ayudas. Recuerden que yo vengo de un país que se vive el 60%, creo, si no me equivoco,
en extrema pobreza. Y las familias que viven en zonas rurales, como era el caso de mi padre y de mi madre, allí, bueno, en general no existen las ayudas. Por ejemplo, los métodos de estos de planificación, lo que es el condón, todo lo que se relaciona en lo que es para que la mujer no salga embarazada, quizás en tu país pueda ser gratuito y lo regalen, pero en mi país de origen no, lastimosamente no. Hay muchas familias que viven en zonas rurales y que no tienen esta ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van llenando de hijos, la mujer va pariendo, aunque vivan en una extrema pobreza. Entonces, esto es lo que pasa, el por qué la mujer en las zonas rurales tiene muchos hijos, porque como se viven tan pobres, no tienen para comprar métodos para planificación. Quiero que entiendan eso. Le agradezco a todos el apoyo que me han dado, todos los que han visto el video parte 1 como historia como migrante. La verdad que mi único propósito es ayudar, contar mis historias poco a poco. Espero que a los que puedan ver este video, uno de los propósitos por el cual es ayudar y despertar empatía en aquellas personas que no tienen hacia un emigrante, porque muchas veces juzgamos a un emigrante, vertimos una opinión a una persona que sale de su país, pero no conocemos realmente su origen, su situación y sus circunstancias. Así que les animo a ser personas empáticas. Si en algún momento te toca convivir o conocer una persona que sea emigrante, que no sea de tu país, que le puedas dar la mano, que la puedas apoyar en lo que tú puedas. Créeme que cuando uno está pasando muchas necesidades como emigrante, de verdad que necesita que alguien le ayude, le eche la mano a seguir, a integrarse, porque muchas veces hay personas que no se integran en el país donde están, porque no hay personas, no se sienten acogidas. Para nadie es noticia nueva lo que está pasando en Estados Unidos con la migración. ¿Cuántas familias están siendo separadas? ¿Cuántas familias están siendo separadas ahora en día? Están deportando. Hijos están quedando solos. Mamás están quedando solas. Es necesario que nos toquemos el corazón. Si tú realmente puedes ayudar a una persona que tú sabes que es inmigrante, mayormente si viene llegando, ayúdala, porque no es fácil emigrar, como les dije. Solo las personas que emigramos realmente sabemos lo que significa emigrar, pero la persona que no ha salido de su país no sabe, no dé una opinión juzgando o quizás porque tú no sabes la situación, el que obligó a esa persona a emigrar. Cada uno tenemos voz, cada uno tenemos una voz. Ahora, a partir ya de 10 años, cuando llegas a la adolescencia ya tienes una red social, ya tienes una voz. Puedes ahí apoyar también. Hay cosas que muchas veces otras personas tienen y no las valoran, que vivir en una casa propia, en su país, tener una familia cerca. Muchas veces hay personas que no valoran eso. Y uno como emigrante, cuando sale de su país, una de las cosas que echa mucho de menos es su familia, mayormente a su mamá, a su papá, los que lo tienen. Me gustaría que cada experiencia que yo he vivido pueda ayudar y servir para reflexionar también y ser mejores personas y contribuir y dejar un referente como una persona diferente, una persona empática para la sociedad, para el país donde estás, porque eso es lo que necesitamos para vivir en una sociedad diferente, para que tengamos países diferentes. No que cada uno busquemos nuestro propio bien. No, seamos personas empáticas. Si puedes ayudar, ayuda. Si puedes dar un consejo, darlo. Si puedes compartir tu experiencia, compártela, porque tú no sabes si tu experiencia le sirva a otra persona. Gracias a todos, a todas las personas que hasta ahora han visto
parte uno de mi historia como inmigrante. Gracias por su apoyo. Quiero decirles que sí, llegué como inmigrante a este país, pero ahora soy española de corazón. Ahora, gracias a Dios, ya tengo la ciudadanía española. Ahora sí que vine joven, ahora tengo una familia, estoy felizmente casada, tengo 2 hijos y esa es la mayor bendición que tengo ahora mismo, mi familia, que es un regalo maravilloso. Cuando yo vine, mi experiencia, les voy a contar, hoy en este video les contaré, hoy quiero contarles 2 experiencias de las muchas que les iré contando a medida que vaya haciendo videos que yo viví. La primera es cuando tú llegas, por ejemplo, en mi caso, a España como inmigrante, lo primero que haces es buscar dónde vivir, obviamente. Pues yo vine, en ese entonces, mi prima me había conseguido una habitación con los salarios que ganas aquí. Tú no te puedes permitir pagar un piso tú solo o un apartamento tú solo. Aquí los apartamentos por lo general se pagan entre muchas personas. A veces hay en muchos sitios que viven hasta 8 personas en un apartamento. Lo que hacen los dueños de los apartamentos o las personas que rentan apartamentos, lo que hacen es rentar habitaciones para de esa manera pues ayudarse a pagar el apartamento, los gastos y todo lo demás, todo lo que incluye. Entonces, quiero decirles que yo renté una habitación. Bueno, entre mi prima y yo, las dos dormíamos ahí en la habitación y le pagábamos. Me recuerdo que la habitación que buscamos en aquel entonces era una habitación donde los dueños, no sé si eran los dueños o personas que rentaban el piso. Recuerdo ya que en el entonces que no recuerdo si eran 300 euros que nos cobraban por la habitación o 350. Total de que la habitación la pagábamos entre mi prima y yo. Y claro, yo como venía llegando, pues yo traía un dinero. Entonces con ese dinero que traía, pues yo di mi parte de mi habitación. Y mi prima ya había hablado con el dueño del piso que yo me iba a quedar ahí con ella. Pues sin problema. Pues resulta que en el piso donde estábamos, pues vivíamos, ¿qué les puedo decir? Vivíamos alrededor de como 6 personas, porque era un piso de 3 habitaciones, estaban los dueños del piso y estaban otra pareja más. Y recuerdo yo que había un baño, entonces para ir al baño, pues tenías que levantarte temprano para ir a ducharte, a hacer tus necesidades y todo. Y por lo general, obviamente, quien tiene prioridad cuando rentan habitaciones, pues son los que rentan, los dueños. Sí, entonces esa fue una etapa de que es algo nuevo para ti cuando llegas, porque es algo nuevo para ti, porque claro, tú vives allá en tu país junto con tu familia, en tu casa, tu mamá y tal, y vienes aquí a convivir con gente extraña, gente que no conoces, a compartir lo que es cocina, lo que es baño, todo. Y recuerdo yo de que un día a la semana teníamos para lo que es la limpieza, la tenían organizada así que una vez a la semana pues limpiábamos, nos tocaba limpiar. Y otra cosa que tienes que hacer cuando llegas aquí es buscar una persona o la misma persona que te renta la habitación, hablar con ella y decirte que te empadrone. El empadronamiento es bien importante cuando tú vienes llegando aquí a España, porque legítimamente ante las autoridades, cuando tú ya vas un recorrido de tiempo aquí en España, cuando ya vas a arreglar tu documentación, el empadronamiento es el que te vale, el que te consta realmente que tú vives en un domicilio aquí. Por eso es bien importante que cuando las personas, cuando llegan a España, cuando emigran a España, es bien importante que busquen una persona que los empadrone. Ese es un proceso, ese es un trámite bien importante que tienes que hacer si emigras a España.
Y también otra cosa curiosa también, una experiencia bien bonita que viví también, que cuando yo en mi país, obviamente allá, recuerdo yo que cuando una vez me había subido en un tren, pero de esos trenes que son en la costa norte, porque yo soy del norte, por lo general lo que usan los trenes son para cargas, para así, que hay un pequeño tren o había, no sé si actualmente lo hay, que mayormente lo utilizaban para eso, ahí en el norte. Y aquí pues te vienes y claro, al llegar ahí te subes a un tren con una de las experiencias también fue esa. Una de las experiencias fue esa también, de que por primera vez me subí a un tren. Entonces fue una sensación bien como nerviosismo, como wow, qué bonito. Son experiencias que vas experimentando también. Y fue una experiencia bonita. Ya después, pues, para movilizarte y todo lo demás, tienes que aprender a andar en tren, cómo saber para ir a comprar el billete, para ir a determinado sitio. Y todo eso es bien importante aprenderlo y buscar las direcciones. Y yo pues por primera vez, pues me subí a un tren. Fue una experiencia bonita y me gustó. Luego empieza el proceso de lo que es buscar trabajo. Aquí, cuando no tienes la documentación en regla, cuando no estás ya con tu permiso de trabajo, con tu permiso de residencia, es un proceso. Tienes que mirar la manera de buscar trabajo. Hace muchos años era muy fácil trabajar se podría decir, se podía encontrar trabajo incluso no teniendo la documentación, el permiso de trabajo, pero ahora en día es bien difícil. Ahora prácticamente no se puede encontrar trabajos sin documentación, sin que tengas tu documento en regla. Cuando yo vine a España, habían unos sitios, bueno, actualmente los hay, que se llaman locutorios. Es un sitio en el cual puedes ir a hacer llamadas. Bueno, antiguamente, bueno, en los años que yo vine, se iba mucho. Recuerdo que yo iba mucho a llamar a mi madre cuando la llamaba, porque ahora no existe la facilidad que hay ahora en día de llamar por WhatsApp y en cualquier momento tú lo haces, ¿no? Cuando yo vine en aquel tiempo, yo cuando quería hablar con mi madre, pues iba a un sitio de eso, que ahí podía yo hacer llamadas. Y también podías usar el internet, ahí el tiempo que tú querías. Y ahora no, ahora tienes WhatsApp y puedes hablar cuando tú quieras. Pues, ¿qué les quiero contar? Que en los locutorios, ¿vale? En los sitios estos, donde tú podías hacer llamadas, usar el internet y imprimir currículo y todo lo demás para buscar trabajo. Y ahí mismo, pues tú podías poner lo que son anuncios para buscar trabajo también. Aparte bueno, ahí mayormente se ponen anuncios a las personas que, bueno, las personas que no teníamos documentación, íbamos ahí, imprimíamos hojas con nuestro número de teléfono y para conseguir trabajo. Entonces, las personas que iban ahí, pues miraban nuestro anuncio, porque como son sitios públicos, y ya si necesitaban a una persona, pues aquí los trabajos, cuando no tienes documentación, son bueno, ahora en día creo que hay muy pocos, pero cuando yo empecé a buscar trabajo, pues yo empecé a poner anuncios ahí en los locutorios, en los sitios esos que tú podías ir y poner tu hoja con tu número de teléfono y tú ponías, busco trabajo y pones tu número de teléfono y ya y busco trabajo de, por ejemplo, niñera, cuidar personas mayores, de limpiar casas. Tú los podías poner ahí. Entonces yo iba y los ponía. Pues yo a los 15 días de estar aquí, a los 15 días recuerdo, yo ya empecé a trabajar mi primer trabajo. Yo primero lo que hice fue eso, ir, poner anuncios, andaba en todos los sitios. Recuerdo yo que me levantaba muy de mañana
y me levantaba y decía, no, yo tengo que trabajar porque el dinero que tengo se me va a terminar y luego ¿cómo haré para pagar habitación, para comprar la comida? Por ahí si necesitabas un par de zapatos o ropa o cualquier cosa. Entonces yo empecé así, buscando trabajo. Pues me salió un trabajo, gracias a Dios, a los 15 días. A los 15 días, recuerdo yo ya encontré mi primer trabajo. Y sí, recuerdo yo, estuve trabajando en ese sitio en mi primer trabajo, 7 meses, de 7 a 8 meses. Fue una experiencia que aprendí mucho a meditar ahí, porque son trabajos que tú vienes a hacer también que en tu vida los has hecho. Por ejemplo, mi contexto de trabajo en mi país era yo trabajaba como administrativa, o sea, llevaba la facturación, registraba pedidos de una empresa, de una panificadora, recuerdo yo. Y ese era mi trabajo, tenía mi pequeña oficinita con mi ordenador. Estaba en aquel entonces, cuando me vine para acá, estaba de encargada del personal. Recuerdo que el personal era de la panificadora como de 14 personas, creo, por ahí. Y bueno, ya cuando ya decidí venir, recuerdo que estaba ahí trabajando y luego que me inquieté por venirme acá. Y claro, es un cambio de trabajar en una oficina, venir aquí a cuidar una persona mayor. Entonces tuve que adaptarme. Si te encuentras a un emigrante quizás y tú no lo eres, y si le puedes ayudar, ayúdalo. Ayúdalo porque tú no sabes qué impulsó a esa persona a emigrar a su país. Tú no sabes el origen de esa persona, si tiene hijos, si tiene esposos, si tiene madre, si tiene hermanos. No saben si hay personas detrás de ese emigrante, que hay personas que dependen de él. Y más aún si vienen de países que viven en extrema pobreza. Una de las cosas que me identifica a mí muchísimo y que me identificó mucho y que muchas veces mido por las noticias es, por ejemplo, en mi país hay muchos niños que venden en la calle. Hay muchos niños que no pueden ir a una escuela, a un cole para educarse, para hacer sus estudios, porque tienen que salir a vender a las calles, y tienen que salir a vender a las calles, ayudar a su mamá si su mamá es sola o si no tienen papá. Cada uno tiene su historia. Recuerda, cada persona tiene su historia. Si no la conoces, no des tu opinión. Y si vas a dar tu opinión, dala animando, ayudando siempre. Me identifico mucho cuando miro niños mayormente en mi país, cuando yo fui vendiendo en la calle, porque yo fui una niña así. Yo fui una niña que a su temprana edad anduve así, porque mis padres eran personas comerciantes, eran personas de que ellos de una o de otra manera conseguían el sustento, la comida para llegar a casa, para llevar a casa, y que en casa nunca faltará eso. Entonces yo me identifico mucho cuando miro niños así vendiendo en la calle y me duele mi corazón mayormente cuando hay personas que les preguntan el por qué lo hacen. Entonces ellos ya lo dicen el por qué. Entonces yo me identifico mucho en ese aspecto porque yo fui una niña también. Recuerdo que cuando yo iba a la escuela, en mi primaria, a temprana edad, nuestros padres nos ponían a trabajar con ellos. Y cuando yo salía de la escuela o del cole o del instituto, yo iba directamente a trabajar con mis padres. Salía a trabajar con mis padres y ya cuando veníamos de trabajar, venía a hacer los deberes. Esas son experiencias que yo he vivido como niña, cuando fui niña. Por eso cuando yo puedo ayudar a un niño, cuando tengo la capacidad económica de hacerlo, yo lo hago. Yo lo hago porque yo pasé por esa situación. Yo sé que es vivir en esas circunstancias. Recuerda, si no conoces la situación,
la circunstancia. No digas nada. Apoya, que eso te hará una mejor persona. Chao, chao. Si te ha gustado el video, te animo que lo compartas, que le des like y suscríbete. Chao, chao.